Muy bien. Con esta actividad creo que intenté aclarar un poco los tipos de estudios que van a hacer, dejar las reglas claras para la redacción de la introducción, ya que creímos que las reglas estaban claras cuando se habló en el primer seminario de cómo van a hacer el ensayo, pero cuando los evaluamos nos dimos cuenta que como que no hubo claridad, y creo que eso se debió a las pocas preguntas que se hicieron en ese seminario, porque pareciera que si no hay preguntas pudiera ser que todo está muy claro o que nada quedó claro. Cuando evaluamos nos impresionó que no había quedado claro lo que esperaban. Entonces aquí sí quisiera la posibilidad de que ustedes pudieran hacer sus preguntas de manera que nosotros podamos aclarar alguna duda que ustedes tengan. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gustavo García. Bueno, nada, primero, bueno, felicitar a la doctora Tagliaferro, la doctora Villamizar por la excelente clase, como siempre. Bueno, nada, quería aclarar la primera duda. Nosotros hicimos ahorita un ensayo que usted dice que nos va a servir como base para hacer una introducción. ¿Ok? Ajá. Sí. O sea, que nosotros, no es que nosotros vamos a tomar textualmente ese ensayo para hacer la introducción, sino que vamos a tomar algo que nos sirva y después entonces vamos a aclarar, como quien dice, en el capítulo posterior, nuestra propuesta metodológica. Ahora, esa propuesta metodológica tiene que ir como, o sea, decir, si yo digo que es descriptivo, entonces definir lo que es un descriptivo, de acuerdo a quién, esas cosas, o simplemente enumerarlo, tal cosa. Sí, fíjate. El trabajo que ustedes van a desarrollar, el trabajo final, es un trabajo tipo publicación. En los trabajos tipo publicación, ya en muchos libros está aclarado cómo es la definición de un estudio descriptivo, cómo se clasifican los estudios, cómo lo dicen fulano y mengano, cuál es el tipo de estudio, eso ya está claro. ¿Por qué les decía yo que el ensayo es base para hacer la introducción? Porque se supone que ya ustedes empezaron a hacer la revisión de la literatura del tema que esperan abordar. Y ya ustedes saben que fácilmente se evidencia cuando hay una copia textual, y que fácilmente se evidencia de dónde toman la copia textual y cómo lo deben hacer y cómo no lo deben hacer. Si ese ensayo que ustedes hicieron lo van a poner directamente en la introducción, les voy a decir que van a perder los 30 puntos del primer nivel. Y perdón por ser tan franca y tan dura. Disculpe, doctora Grace, sé que estoy siendo muy dura. Pero ¿por qué les digo que sirve de base? Porque ya ustedes saben dónde van a indagar. Ya ustedes saben que hay definiciones. Ya ustedes vieron que se puede argumentar ciertas cosas y que hay cosas que no se pueden argumentar y que tienen que ponerlas de manera textual, como la dice algún investigador. Pero que cuando lo escriben de manera textual tiene que estar entre comillas. Y ya ustedes saben cómo reportar las referencias bibliográficas, porque ya se les hicieron todas las recomendaciones de cómo reportar las referencias bibliográficas. Cómo se asientan en el texto y cómo se reportan en el capítulo de referencias bibliográficas. Evidentemente, en este segundo nivel también existe un capítulo de referencias bibliográficas, porque si usted va a escribir unos números en la introducción, esos números tienen que estar presentados en el capítulo de referencia bibliográfica con los autores, el año, la revista, el nombre del artículo, el día que encontró el artículo o que accedió al artículo y dónde está disponible. Entonces, ¿por qué les digo les va a servir de base? Porque ya tienen, o sea, ya aprendieron a gatear y muchos arrancaron a caminar. Entonces, ahora empieza como que a trotar, ¿no? Ese trote solo lo permite si yo ya sé caminar. Me hago entender.
Y por eso les digo que la intención con el ensayo era darles un primer empujón en la revisión de la literatura, en la revisión de la información, en el análisis de la tecnología, en la descripción de la tecnología, en los tipos en para qué sirve y cuántas formas hay de hacer medicina fotónica y para qué sirve la medicina fotónica, cuáles son las patologías que pudiera abordar. Y eso les permitía en un primer momento en decir, yo tengo el equipo, yo puedo hacerlo, yo puedo combinar medicina fotónica en esto. Las líneas de investigación son estas. Yo pudiera investigar, por ejemplo, hay alguien que hizo la propuesta de aplicar medicina fotónica en pacientes roncadores. Y eso no está en las líneas de investigación, pero cuando se discute con el tutor se plantea que es una forma muy interesante y muy buena para abordar pacientes con la técnica de medicina fotónica. Entonces es válido incluirlo. O sea, que ya podemos ver cómo se nos amplía el espectro de las posibilidades de hacer investigación y de cuáles son las posibilidades que yo tengo de hacer la investigación de acuerdo a mi factibilidad. ¿Respondí lo que usted quería oír, doctor García? Sí, lo que pasa es que Gustavo, como dice la doctora, o sea, esta nueva introducción tiene que estar mejorada basada en la experiencia que tuvieron en el ensayo y en base a las correcciones formativas que les fueron dadas. Si yo tengo una lista de cuáles fueron las, digamos, debilidades que más encontramos, como dice la doctora, pues el asentamiento de las referencias bibliográficas, que en la mayoría de los casos se hizo énfasis, pues no estuvieron bien hechas. Acuérdense que tienen que aparecer, tienen que estar representadas o tienen que hacer la parte de bibliografía en orden como van apareciendo. Recuérdense que la introducción tiene que ser una redacción corrida. Encontramos que estaban divididos con títulos, con subtítulos. Y que hay, por supuesto, que cuidar la redacción, que tiene que aparecer cuando hablen, hagan referencias a los apartados teóricos, pues tienen que tener un orden lógico. Entonces, esas son las cosas que dice la doctora, bueno, ya basadas en la información y corrección que les dimos, pues esta segunda parte, pues esperamos que ya esas debilidades pues sean superadas. Y por supuesto, una cosa, en el formato se plantea que la introducción debe hacerse de 3 a 5 páginas. De 3 a 5 páginas. 3 a 5 páginas. Que deben ir desde lo general hasta lo particular. A lo específico. Que deben incorporar aspectos relacionados con la investigación que usted va a hacer. Si usted va a trabajar con medicina fotónica, usted puede arrancar desde la medicina fotónica, desde los tipos de láser y caer en el tipo de láser que va a utilizar, si es que va a aplicar algún láser. Luego va a cuáles son las patologías que se han trabajado y cuáles estudios, cuáles antecedentes hay con ese tipo de láser. Y después, considerando la evidencia, se plantea el presente estudio para verificar o determinar o evaluar el efecto de ese tipo de láser en esta patología. Digamos, ese sería el orden aproximadamente en un estudio cuasi experimental o en un estudio de caso. Si es un estudio descriptivo, pues entonces pudiera ver desde cuándo se habla de la medicina fotónica, cuáles son los tipos de medicina fotónica, cuáles son los aspectos que se abordan, cuál es el nivel de conocimiento en algunos diseños curriculares de las carreras de pregrado o posgrado de medicina láser que no existen, o sea, no se encuentra evidencia de que exista, de que se hable de medicina fotónica en pregrado, en algunas, en ninguna, creo yo, de las posgrados universitarios de medicina. Y entonces, ¿cómo el medir el conocimiento o medir la satisfacción de los pacientes? Existen muchos estudios de satisfacción de pacientes, no necesariamente en medicina fotónica. Se mide satisfacción de pacientes en cualquier área. Entonces, eso lo puede incorporar si usted va a medir satisfacción de pacientes. Si usted va a hacer una revisión sistemática, entonces tendrá que, desde lo general a lo particular, hablar de la medicina fotónica, hablar de los tipos de láser, y luego plantea que para poder indagar o para poder verificar o para poder determinar la evidencia científica sobre determinado aspecto, se va a hacer una revisión sistemática que va a abordar A, B, C, D. ¿Okay? Lo importante es que
se supone que los errores que más cometemos cuando vamos a hacer la introducción de un trabajo, ya ustedes lo cometieron con el ensayo. Ya supieron dónde investigar. Ya saben cómo indagar y cómo buscar información en revistas científicas de calidad. Ya saben cómo reportar referencias bibliográficas. Se supone que ahora no van a tener ese error. Entonces, por eso es que es la base para hacer la introducción, ese ensayo. Sí, y en relación, yo no sé si respondí lo de la investigación. En relación con la propuesta metodológica, ¿qué es lo que usted espera hacer? Se espera realizar un estudio cuasi experimental en una muestra de pacientes aleatorias o seleccionadas al azar o de forma intencional, que acudan a la clínica X y que a quienes se les espera aplicar tal procedimiento para abordar tal patología. Los pacientes incluidos tendrán tales características, de tal a tal edad, que tengan esta patología y que no tengan este antecedente. Se excluirán los que tienen este tipo de antecedentes. ¿Okay? Los resultados, se esperan presentar los resultados. ¿Por qué? Porque es una propuesta. Entonces, al usted tener su propuesta clara y al tutor decirle, eso es lo que vamos a hacer, usted ya tiene, digamos, la luz verde para arrancar a aplicar la propuesta y poder ver sus resultados. Entonces, si el método es aplicando que es lo lógico, porque tiene que ser en las líneas de investigación, aplicando un láser X en particular, entonces usted dirá el tipo de equipo que espera usar, la dosimetría que espera aplicar, si le va a agregar algún estimulante para que el efecto del láser sea mejor en el tratamiento. Entonces, eso es lo que tiene que escribir en la propuesta. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, bueno, al menos a mí me queda claro. Perfecto. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? En cuanto al título, se mantiene, bueno, usted decide. La doctora Nancy creo que es la que hizo la pregunta. El chat completo. A ver. En cuanto al título, ¿se mantiene igual o debe ser reestructurado? Ya que el formato hace referencia a que debe tener ciertos datos de cómo, cuándo y dónde. Claro, si usted va a hacer un estudio cuasi experimental, lo lógico es que diga dónde lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Si va a hacer una revisión sistemática, lo lógico es que diga en qué lapso de tiempo va a hacer la revisión de los trabajos. Y al trabajar con caso clínico, tiene alguna cantidad específica de participantes, ya que, por ejemplo, mencionó que en cuasi experimental mínimo deben ser 30 participantes. Sí. Generalmente los casos clínicos se presentan uno o pocos casos. 4 casos, 5 casos, pocos casos. Evidentemente, si ustedes lo que quieren es fortalecer el nivel de conocimiento y la eficacia y efectividad de la medicina fotónica en algunas patologías, es muchísimo mejor plantearse hacer estudios cuasi experimentales que casos clínicos. Los casos clínicos generalmente se hacen para patologías poco conocidas, para patologías donde hay poca evidencia científica. Pero en patologías donde ya existe una evidencia científica del efecto del tratamiento, es mejor hacer estudios cuasi experimentales. ¿Por qué? Aunque ya eso esté descrito, no suele suceder lo mismo en todas las poblaciones. Entonces, todas las investigaciones, independientemente de que se hayan hecho en otro lugar y en otro momento, ese fue otro espacio investigativo. El espacio investigativo en este momento es el que ustedes tienen. Entonces, por eso no deja de ser inédita la investigación. O sea, no quiere decir que la investigación tiene que ser la primera que se hace. Bueno, ya no tenemos a Convit, ya no tenemos a José Gregorio Hernández, ya no tenemos a Jacinto, ¿cómo se llama? A Lisandro Alvarado, ya no tenemos habrá muchos, hay muchos investigadores en Estados Unidos, en Reino Unido, en China, que están haciendo investigaciones con COVID. Lamentablemente nosotros no estamos en un laboratorio como para hacer investigaciones
primarias de algún problema en particular relacionado con salud, pero es válido hacer estudios cuasi experimentales independientemente de que se hayan hecho en otros espacios y en otro tiempo. Yo quería agregar en los ensayos que consideramos que los títulos no estaban muy claros, nosotros les hicimos pues esa acotación. Es importante que el título, por supuesto, esté relacionado con el contenido que va a haber en la introducción. Si tienen alguna duda, pues es importante que se comuniquen con sus tutores. Encontramos también trabajos que todavía no están definidos los tutores y esto los va a ayudar muchísimo. Pónganse en contacto con el doctor, presenten su línea de investigación, el título y el trabajo que quieren plantear para que se les haga mucho más fácil hacer las correcciones si hay alguna corrección. Pero nosotros en general, en los títulos, cuando consideramos que había uno que no estaba muy claro, que no era muy preciso, pues se les hicimos las anotaciones allí pertinentes. Y disculpa, Grace, también, y disculpe que las no, adelante, agregar, doctora. que también me di cuenta Hola, de que Arbeli, así ¿cómo como la estás? introducción, hola, ¿cómo están? Que también como el mismo error que ocurrió en la introducción en algunos títulos, se tiene que ir también a lo específico, nunca al revés, porque queda bien planteado, y eso sí lo noté en algunos títulos que me pasaron algunos de los alumnos. Sí, porque tú tienes varias tutorías, ¿no? Creo que tienes 2. Sí, tengo 2 tutorías, entonces tienen que ir de lo general a lo específico, también en el título tan producción, de lo general a lo especial, ¿ves? No puede ir porque no tiene congruencia. Sí, así es. Así es. Cosa, voy a seguir siendo dura. ¿Qué ocurrió después de las revisiones y de los arreglos que ustedes hicieron, que algunos hicieron en los ensayos? Que no nos llegó el documento que esperábamos después que se hicieron las sugerencias. Y por eso decidimos no darles nota para ayudarlos a mejorar el documento. Entonces es muy importante que sigan las indicaciones, que intenten cubrir los aspectos donde se les hacen las sugerencias. Porque eso no es de manera punitiva. Estamos haciéndolo, acompañándolos en el proceso para que el documento salga lo mejor posible, y la doctora Norbelis Ocio puede ser testigo de lo que estoy planteando. Sí, evidentemente sí. La doctora me ha ayudado en muchas tutorías y de verdad es súper exigente. Lo pone a uno a trabajar durísimo, pero nunca, nunca, nunca es en mal. Siempre es para que el trabajo quede lo más limpio y lo mejor posible. Es verdad. Sí, y está la rúbrica para que repasen cada uno de los aspectos que son tomados en cuenta. Aspectos tan sencillos como puede ser el formato de publicación, la ortografía, como aspectos más complejos. Pero esos son puntos que esperábamos que por lo menos fueran corregidos, lo que era el formato, la acentuación, la presentación del trabajo, la ortografía. Por favor, la redacción es importante. Tómense un tiempo para leer como si no fueran ustedes los que hicieron el ensayo, porque encontramos mucha debilidad en la redacción y estamos en un diplomado universitario. Entonces, hay cosas que debemos mejorar, ¿no? Eso, como dice Norbelis ahí. Hay una, y disculpa que te ataje, hay una sugerencia que me hizo mucho la doctora en la primera tesis de ella, y era que cuando me encontrara en le dejara el documento por 2 o 3 días y después a leer, y evidentemente cuando lo vuelves a leer, tú mismo te percatas de los errores, la incongruencia que existe entre la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, cuando se encuentren embotados, dejen el documento 2 o 3 días y lo vuelven a tomar. Por eso es que tienen que hacer este tipo de trabajo con tiempo, para que les dé chance de descansar y volver a retomar el trabajo. Sí, y por eso la doctora dice que cuando enumeren la bibliografía, pues coloquen el apellido, coloquen
algún dato de la bibliografía donde la están tomando, porque seguramente en la segunda o tercera lectura van a acomodar nuevamente. Uno siempre encuentra un error, es mejor colocar en tal orden y se va a alterar ese orden de la bibliografía y después se les va a hacer muchísimo más complicado. Que eso fue mi caso, yo siempre se los he dicho, a mí me tocó 24 horas, me tomó 24 horas arreglar la bibliografía, porque llegó un momento en que lo fui acomodando a medida que lo iba leyendo, pues consideré que había que hacer algunos cambios, más dado la sugerencia de la autora Tagliaferro, cuando vine a ver la bibliografía, pues estaba toda perdida, y es muchísimo más difícil, le toma más tiempo. Entonces, consideren estos consejos, sugerencias que les estamos dando para que el trabajo salga lo mejor, porque en la rúbrica está todos los aspectos que nosotros debemos tomar para considerarlo. Como les digo, algo tan sencillo como puede ser el formato a usar, como por supuesto el planteamiento de toda la parte metodológica que lleva muchísimo, que es muchísimo más complejo. Pero hay puntos donde no deberían perderlos porque son sencillos de corregir y de hacerlos. Sí. Y cada punto vale. Aspectos de forma y aspectos de fondo. Los aspectos de forma tienen que ver con lo que les está planteando la doctora Grace. Ortografía, redacción, utilización del formato de forma adecuada, que tenga todos los aspectos que se requieren, y los aspectos de fondo tienen que ver con de dónde toman la información, cómo reportan la información y cómo debe haber una congruencia entre un aspecto que estén exponiendo en un párrafo y el siguiente aspecto o el siguiente párrafo donde están incluyendo otro aspecto. Entonces, por eso se les tienen en el aula virtual los conectores. Los conectores les ayudan a hacer esa concatenación entre un párrafo y otro, porque aquí usted está diciendo una cosa y aquí dice todo lo contrario. Entonces debe decir, contrariamente a lo dicho anteriormente, o sea, no puede arrancar de una vez con lo que va a decir, porque eso le permite que esa forma quede adecuada para el lector y que el lector no se pierda entre un párrafo y otro. La autora Marisa Gil, con la que yo aprendí muchísimo de investigación, muchísimo no, lo poco que sé de investigación lo aprendí yo con ella también, decía que uno debe leer el documento, leérselo a la abuela para ver si la abuela lo entiende, independientemente que no sea médico, o leérselo a la mamá o al papá, de manera que si tú se lo lees a alguien, allí te darás cuenta donde hace falta un signo de puntuación, donde debe haber una coma o un punto y coma o un punto y aparte, donde debe haber un conector entre un párrafo y otro, donde debes cambiar un párrafo para otro lugar porque tú estás hablando de lo mismo en otro sitio, o donde está siendo repetitivo, o donde no estás incluyendo un aspecto que es necesario incorporar en el documento. Así es. Sí, esa guía es excelente, porque de verdad te permite hacer una redacción muy fluida. Y nos pasa, pues después de lo que estamos leyendo sus trabajos, hay redacciones donde te pierdes porque no hay continuidad de las ideas, como encontramos trabajos que hay una lectura muy fluida, muy agradable y están usando los conectores. Esa guía es fundamental, así que por favor revísenla, que está en la unidad anterior, que estamos seguros que le va a ser de muchísima utilidad. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, doctora Chum. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. En la introducción hay que poner clasificación y conceptos básicos de la patología en sí a tratar, porque en lo que es definición y clasificaciones de las vendría a ser, o sea, es copia textual, eso lo tengo que poner entre comillas. Todo lo que sea copia textual debe estar entre comillas y debe reportar el autor. Fíjense una cosa, la dificultad que tenemos con las normas Vancouver es que no deben reportarse cita de citas. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de cita de citas? A que estoy tomando la definición que está presentando Valenzuela, pero Valenzuela tiene un numerito al lado porque esa definición la hizo Daza. Entonces, lo ideal con las normas Vancouver es que yo me vaya donde Daza. O sea, que el concepto original. Y busque la conceptualización de quien hizo
verdaderamente el concepto, o quien definió verdaderamente la patología. Entonces, eso es lo ideal y es lo que está planteado en las normas Vancouver, en no hacer cita de citas. Entonces, a diferencia de las normas APA, que usted en la norma APA puede decir, bueno, Valenzuela reporta DASA, Valenzuela 2018 reporta DASA, que dice tal cosa. Aquí no. Aquí usted tiene que irse al documento original de DASA y buscar esa conceptualización. Buscar dónde la describió y ponerla entre comillas, porque la está... Ahora, hay definiciones que no se pueden parafrasear. Hay definiciones que hay que dejarlas textuales. Pero hay definiciones o hay algunas caracterizaciones que se pueden parafrasear. Se pueden voltear, se pueden hablar con otras palabras, se pueden definir con otras palabras. Cuando usted define con otras palabras, también pone la referencia de DASA, pero ya no lo tiene que poner entre comillas, porque usted está parafraseando el texto. Perfecto. Y si hay tres o cuatro palabras que estén unidas en el documento de DASA, pues solamente pone entre comillas las tres palabras y todo lo demás lo parafrasea. ¿La doctora Norbel iba a decir algo? Sí, por ejemplo, para ponernos en algo más específico, todos los autores cuando están hablando de envejecimiento cutáneo colocan a Glogau como la clasificación y colocan una definición de él. Entonces, al momento de tú hacer la referencia bibliográfica, tú no puedes colocar en dónde conseguiste esa definición de Glogau. Te tienes que ir directamente al artículo publicado por Glogau para poderlo poner en la referencia bibliográfica, para que se les haga más fidedigno y llevarlo a lo que estamos haciendo actualmente, pues que es a la parte de fotógrafo. Ajá. Se tienen que ir siempre. En la clasificación de Fitzpatrick, tienen que buscar qué artículo y en qué año Fitzpatrick dijo esa clasificación. No pueden poner la referencia bibliográfica del artículo donde están sacando esa información. Fíjense algo, en la rúbrica se habla de si los artículos que incluyó son de los últimos 10 años. Hay cosas que no pueden ser de los últimos 10 años, como esas. Entonces, en ese único aspecto, es que no van a considerar eso. O sea, se deben ir a la referencia original. Por supuesto, lo lógico es que al menos el 75% de sus referencias sean de los últimos años. Pero pueden haber algunas referencias que no son de los últimos 10 años, que son de mucho antes, porque fueron los que hicieron esas clasificaciones que ustedes consideran para poder hacer el análisis en los pacientes. Exacto, pero son clasificaciones de interés para el trabajo. Por eso se las puedes tomar que sean más antiguas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer? No importa si no es pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Moncayo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, qué pena con ustedes. No pude ingresar desde el principio a la clase, pero pues sí me parecía muy importante lograr por lo menos tratar de ingresar aunque sean a la mitad. Va a quedar grabada, doctora. Dígame. Va a estar grabada en el audio. Ah, sí, bueno, sí, muchas gracias. Tengo una pregunta y es que, ¿qué posibilidad hay? Por ejemplo, yo había hecho un ensayo inicial frente a la cicatriz de las estrías, pero leyendo como digamos al tratamiento del láser en las estrías, tomando como si estas fueran unas cicatrices. ¿Qué posibilidades hay de cambiar este tema para hacer ya, como decir, en la parte metodológica, pues arrancar con otro, digamos, cambiarlo totalmente? No hay porque creo que... No hay problema, doctora, no hay problema, porque usted conversa con su tutor, define su línea de investigación, define su posible trabajo y al discutirlo con su tutor y aprobárselo a su tutor, no hay problema. El ensayo, les repito, era una introducción a la investigación. Una introducción a buscar información sobre medicina fotónica, a buscar información sobre láser y a reportar información sobre láser y a redactar de manera adecuada algunos argumentos que ustedes hicieran en relación con los autores que incluyeran
y además de asentar de forma adecuada también las referencias bibliográficas. Entonces, por eso se llama ensayo. Era un primer ensayo. Así que es válido hacer el cambio. Lo que no creo que pueda ser válido es que después hagan cambio, porque si la propuesta metodológica está bien hecha, ya no hay problema. La pueden aplicar sin ningún problema. Sí, lo importante es que esté el trabajo nuevo dentro de alguna de las líneas de investigaciones que se plantean. No hay problema. Y si no está como el ejemplo que hice, pues entonces se discute con el tutor y con el doctor Oscar Suárez para definir la incorporación de algún otro tema. Así es. Disculpe, doctora, tomando la palabra de la colega, pero si yo hago, por ejemplo, el cambio del tema y el cambio del tema está enmarcado en otra línea que no, en la que no está mi tutor, entonces también tengo que cambiar de tutor. Claro, es lo lógico. Ese sí es un problema. Sí. El buscar, definir ahora otro tutor diferente. Okay. De hecho, doctor Gustavo, a mí me agarró el diplomado con el COVID. Mi trabajo en un principio era un cuasi experimental, pero evidentemente no pude tener pero ir a la línea de investigación hacia un metaanálisis y tuve que cambiar totalmente. En vez de hacerlo con láseres ablativos y no ablativos, lo hice con terapia fotodinámica y cambié todo, pero me quedé dentro de la línea de investigación de rejuvenecimiento cutáneo. Si va a hacer algún cambio, tratar de quedarse dentro de la misma línea de investigación para que continúe. Mantenga el tutor. Y como no podía trabajar con pacientes, hizo una revisión sistemática. En las revisiones sistemáticas, pues, aunque también exigen muchísima dedicación, la doctora Grace también hizo una revisión sistemática, ¿verdad? Sí. Hizo un cuasi experimental. Un cuasi experimental. Aunque requiere mucha dedicación también, pero bueno, lo pueden hacer desde el lugar donde están, no tienen que tener pacientes, y las revisiones sistemáticas son bien interesantes porque fortalecen muchísimo el conocimiento y le ayudan a mejorar la competencia en el área. Dígalo ahí, doctora Ocio. A mí me encantó, o sea, yo he hecho 2 temáticas, una en la parte de obesología, y bueno, y con esta sí me pulí porque aquella no quedó tan bien, pero esta sí. Y realmente conseguí incluso un software para hacer la triangulación de los trabajos, y de verdad que uno se pone el conocimiento, es más, aprende a redactar y hacer trabajo bien, porque las revisiones sistemáticas, muchísima lectura. Sí es. Sí, yo voy a confesarles algo. Yo era cualitativa. Bueno, cuantitativa. Sigo siendo cuantitativa. Y hace poco fue que inicié mis experiencias con las revisiones sistemáticas y me parecen sumamente interesantes porque te permite ver muchísimas ópticas y te permite comparar esa visión que tienen otros autores y esas experiencias de otros autores. Bien, ¿alguien tiene otro comentario o pregunta? Cualquier comentario es válido. Desde no me gustó la clase hasta me voy a retirar porque yo no voy a hacer la investigación. No, mentiras, eso no se vale. Yo de nuevo, doctoras. Adelante, Andrea. Bueno, lo que pasa es que estoy realmente como un poco perdida con lo de la parte de tutor y realmente pues no he podido dedicarle como todo el tiempo que quisiera, pero sigo con las ganas y voy a ponerme las pilas para dedicarle pues muchísimo más tiempo porque me gusta mucho la parte de investigación. Pero digamos que pues en el tiempo yo escribí una carta de lo del tutor y tal vez en un momento me perdí como que cómo era realmente que teníamos que hacer, porque yo inscribí y me parecían me aparecieron todas las líneas y hay varios tutores, ¿cierto? Entonces yo pues me inscribí como a todas. Entonces yo lo que entendía era que, digamos, como la que puse pues de primer lugar, esa era la que puntuaba, digamos. Y si de pronto ya no había cupo en esa, pasaba a una segunda o algo así fue lo que finalmente entendí. Pero, digamos, pues, lo que les digo, no he podido yo reunirme con mi tutor, o sea, yo creería que no tengo tutor.
y hice unas correcciones en lo del ensayo, pero como les digo, pues ahora, como ustedes dijeron, la idea es que uno con el ensayo se dé cuenta si realmente, bueno, ese es mi tema o si realmente eso es lo que quiero hacer. Yo, como no tengo como tal todavía un equipo láser, pues tengo que hacer una revisión o pues algo cualitativo, lo que me dicen. Un descriptivo. Pero, un descriptivo o pues sí. Entonces, no sé si ustedes me pueden ayudar como en esa parte a guiarme cuál sería entonces mi paso a seguir. Ahorita claro, lo que yo... ¿Qué te sugiero? Hablar, habla con los docentes del diplomado, define tu línea, revisa, investiga, revisa ver en qué pudieras trabajar si vas a hacer una revisión sistemática o qué pudieras indagar si vas a hacer un estudio descriptivo relacionado con medicina fotónica. Y una vez que aclares tú cuál es el tipo de trabajo y cuál es tu línea, escríbele al tutor con un esbozo de tu propuesta metodológica, un esbozo nada más. Yo espero hacer un estudio de este tipo, para ello aspiro a indagar en tal parte o desarrollar de esta manera, y considerando que usted está en la línea, pues me gustaría que usted pudiera participar conmigo en el estudio. Es lo que te puedo sugerir, con copia al coordinador, al director de la academia, que es el doctor Oscar, si no es el tutor que aspiras tener, o que está en la línea donde tú aspiras trabajar, de manera que entre las dos personas, entre el docente de la línea de investigación y el doctor Oscar como director de la academia, te puedan orientar. Yo creo que la doctora Norbelis Ocio sería la más indicada para hacerte sugerencias, pero es lo que a mí desde afuera me parece lo más adecuado. Sí, es así. Listo, así es, muchas gracias. Escoges la línea de investigación, ves el tema que te gustaría abordar y te comunicas con el tutor y si hay alguna duda, pues ellos te ayudan, el tutor te orienta a tener ideas más claras o algunas modificaciones que pudieras hacer, pero tienes que llevarle, por supuesto, la propuesta al tutor. Norbelis, ¿tú qué opinas? Bueno, primeramente, como dice Grace, ella tiene que definir la investigación y definir, buscar, si va a hacer un metaanálisis, tiene que ser que realmente sea de interés para revisar qué tan efectivo es ese procedimiento y qué han conseguido otros autores con respecto a ese procedimiento. Algo que a ella le interese o que le gustaría abordar más. Pero si ella no tiene definida la línea de investigación, es bien a saber cuál va a ser su tutor. Doctora, ¿me podría decir el ensayo del que más o menos usted lo realizó? Doctora, como les comentaba, yo hice un ensayo en el tratamiento de estrías. Pero realmente fue porque también en ese momento estaba en otras ocupaciones y ya como que me cogió el tiempo, digamos, entonces en ese momento me llamó mucho la atención este tema. Pero, digamos, ahorita mi línea ya sería en la parte corporal. Eso es lo que, como usted dice, o sea, algo que realmente te llame mucho la atención, porque ahí es como, yo digo, una parte de la motivación, ¿no? Entonces, eso es lo que me va como a seguir alimentando, así que chévere aprender más, consultar más, leer más. Entonces, esa parte me gusta muchísimo, me inclinaría por esa parte. ¿Pero qué de corporal? No, moldeamiento corporal con láser, me parece que estaba. Creo, bueno, pero ya ese trabajo de metaanálisis fue realizado. Por eso es saber, porque en eso sí tendrías que preguntarles al doctor Oscar, porque recuerda que eso va a ser publicado y ya metaanálisis de esa parte que sería la escultura con láser, eso ya se hizo un metaanálisis hace 2 cortes. Entonces no es ni tan malo hacer un metaanálisis respecto a tu misma línea de investigación. Una revisión sistemática. Una revisión sistemática con respecto al tratamiento de estrías. Eso tampoco sería tan descabellado y no se ha tocado todavía, porque la parte de cicatrices
se ha tomado cicatrices hipertróficas, no se ha hablado de cicatrices atróficas en los trabajos. Pudiera ser una opción el tratamiento de las estrías haciendo una revisión sistemática. Bueno, Fíjate, vale, María, vale. yo le sugería a la doctora que hiciera un esbozo de la propuesta y que una vez hecho el esbozo de la propuesta se lo mandara a la persona, el tutor, de acuerdo a la línea, y al doctor Oscar. De manera que allí le darían la orientación perfecta. Era mi sugerencia. Sí, pero también, doctora, como usted se dio cuenta, estos trabajos de investigación exigen tiempo, son demandantes, y como dice Norbeli, no se puede dejar para último momento porque son muchos los detalles y mucho lo que hay que leer y lo que hay que cuidar para presentarlos. Entonces, defina y organícese para que pueda dedicarle mayor tiempo para que le salga su trabajo bien chévere. Bueno, muchas gracias. Tengo otra pregunta para hacerles. Con respecto a la tutoría, o sea, yo elegí la línea de investigación en ese cuestionario que estaba, ¿verdad? Y elegí el tutor, pero yo no envié ninguna carta y quería saber cómo tengo que hacer eso. Grace, ¿puedes darle la indicación a la doctora Chu? Bueno, allí tú tienes que llenar el formato y comunícate. Formato, ¿verdad? Pero Allí hay dos nombres para completar y no entendí dónde tenía que poner mi nombre o tenía que poner el nombre del doctor. No, porque tú te estás metiendo por tu plataforma, ¿no? Tú estás metiendo por la plataforma. Hice la opción. Por tu usuario, exacto. Ahí eso queda registrado, pero comunícate directamente con el tutor. Escríbele para que puedas intercambiar información con ella y puedas comunicarte, porque pues con una llamada telefónica o un correo, para que puedas discutir los puntos con él. Porque a lo mejor te va a preguntar o van a corregir cierta parametría que quieran usar, o no sé cuál, no recuerdo cuál es su caso, doctora, su ensayo, pero para que hagan los ajustes, comuníquese directamente con ellos. Pero deje registrado en la plataforma quién era su tutor. Llene ahí todos los aspectos. Ajá, allí. Ya elegí todo porque, o sea, mi línea de investigación es con respecto a cicatrices atróficas del acné, ¿verdad? Del acné, ¿verdad? Sí. La plataforma es del pico láser segundo, ¿verdad? Un pico láser. Sí, ya recuerdo. Traté de buscar información, pero es como que ahora está el fraccionado otra vez. Entonces, como que no encontré solamente netamente pico láser N de YAC, ¿verdad? Y me costó muchísimo porque no. Entonces traté de basar... De pronto, doctora, no está utilizando las bases de datos adecuadas ni la palabra clave adecuada. Por eso es muy importante trabajar con diferentes bases de datos y utilizar la palabra clave adecuada. La palabra clave en su caso sería láser, creo yo, láser, acné y cicatriz. Esas serían, creo, las tres palabras clave. Si utiliza esas tres palabras claves en diferentes bases de datos, posiblemente va a encontrar diferentes trabajos con posibilidades de acceso gratuito además. Sí. Pero posiblemente también va a tener que revisar algunos libros de medicina interna donde se habla de todo el proceso fisiopatológico para el desarrollo de la cicatriz, producto de las diferentes patologías, entre ellas el acné. El acné. O sea, desde ahí usted tendría que arrancar. Sí, tiene que tocar la patología completa, exacto, como dice la doctora, lo que es el acné, la fisiopatología del acné, la clasificación del acné, todas las cicatrices y la clasificación de las cicatrices para que pueda llegar a eso. Fue los tratamientos utilizados en cicatrices para poder caer en los tratamientos, en los estudios donde han aplicado algún tipo de láser para poder, digamos, abordar el tema de estudio. Sí, pero comuníquese sobre todo el tipo. Disculpa, Grace. Sobre todo el tipo de cicatrices, porque como sabemos los láser segundos son láseres no ablativos y evidentemente no van a servir para todos los tipos de cicatrices del acné
Quizás por eso es que te está saliendo más el láser opcional, porque el láser pseudofraccional es más multidisciplinario para todos los tipos de cicatrices, mientras que los Quick-Stitch son para determinado tipo de cicatriz. Así es. Claro, por eso es lo que yo quería hacer el cuasi experimental con el pico láser segundos, porque, o sea, la mayoría es láser CO2 fraccionado, pero con el pico láser no hay tantos. Entonces, esa era mi línea de investigación, o sea, lo que quería hacer la investigación, ¿no? Pero para decir, para argumentarme, para basarme, o sea que no encontré muchos artículos que digan específicamente láser picosegundos, Nd:YAG 1060 nanómetros, ¿verdad? No importa que quizás no lo consigas específicamente el Quick-Stitch, pero te puedes ir por el láser no ablativo, independientemente de que sea Quick-Stitch o que sea de pulso largo, pero que te permite decir que no tienes láseres, que no hay tantas líneas de investigación hasta los momentos con la tecnología Quick-Stitch. Como el tuyo es cuasi experimental, no importaría tanto que no consigas tantos artículos específicos del láser que tú estás buscando, pero sí del tratamiento de las cicatrices con láser no ablativo. Y después tú vas a dar tu exposición con tu trabajo cuasi experimental. Del resultado, de lo que te resulta el efecto de tu tratamiento, del tratamiento específico que estás utilizando en esa patología, independientemente que no encuentres. Pero los láseres no ablativos son utilizados para ese tipo de tratamiento. Si este es un tipo de láser no ablativo, pues entonces ahí ya te da el propósito. Considerando que este es un tipo de láser no ablativo, se aplicará en pacientes con esta característica para medir el efecto. Ahí está tu propósito ya. Sí, y lo puedes contrastar después con los hallazgos que existen registrados de otros láseres no ablativos. O sea, tus hallazgos con láser o de otros láseres, no importa. Ajá. Listo. Gracias. Eso es para la discusión, para el trabajo final. Sí, puedes hacer un contraste bien interesante con lo que tú obtuviste y con lo que has encontrado. Perfecto. De otros láseres. Muchas gracias. Es mi alumno, ¿viste? Esa es mi alumna. Muy bien. Me queda una preocupación, aunque aquí hemos tenido más intercambio de ideas, me queda la preocupación de que no todos preguntaron o quisieron aclarar cosas en relación con su investigación. Y eso me genera mi preocupación porque lo mismo sucedió con el ensayo, aunque aquí sí tuvimos más intercambio. Y posiblemente yo decía, bueno, sería el poco intercambio que tuvimos en la clase del ensayo, que fue lo que no ayudó, por lo que determinó la presencia de tantas dificultades para el desarrollo del mismo. Entonces, bueno, yo espero que no sea así, espero que esta vez hayan quedado las cosas más claras y que la clase haya sido lo suficientemente productiva y clara como para dejarles un camino abierto, un camino mucho más sencillo, mucho más fácil de transitar para esta propuesta metodológica que deben desarrollar. Y contar algo más, doctora, por si acaso, porque esto les va a pasar mucho cuando busquen información sobre láser. A veces no van a encontrar tantos artículos respecto al trabajo o a la línea de investigación o al trabajo que ustedes se plantearon. Entonces, a medida que ustedes bajen todos los artículos en donde el láser trate sus patologías. Y allí, entonces, haciendo como el engranaje de lo que quieren expresar con su trabajo. No esperen conseguir artículos que específicamente traten el título completico de su línea, de su investigación, porque realmente a veces no se consiguen. Entonces uno va adquiriendo todos los artículos, los va metiendo en una carpeta, va leyendo y se va dando cuenta de cómo va a ir dirigiendo su investigación. Lo principal ante cualquier investigación
investigación así experimental, así sea descriptiva, así sea retrospectiva, así sea no es metaanálisis, es revisión sistemática. De revisión sistemática es siempre tratar de obtener muchísima información primero, leer muchísimo, y después de eso entonces uno y de la investigación hasta se replantea el objetivo, y eso es válido. Uno se puede replantear el objetivo cuando ya uno empieza a realizar el trabajo, y eso les va a pasar muchísimo. No se preocupen por eso, porque ya cuando ustedes ya tengan su objetivo claro, todo lo demás va a fluir solito. El doctor Michael pregunta, muy bien, Norbelis, me parece excelente. Norbelis la puedo tratar con mucha confianza porque en algún momento fue mi alumna también. El doctor Michael plantea la posibilidad de crear un grupo de WhatsApp destinado para las dudas sobre el artículo científico. Ya ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta que hagan ahí se les puede responder. Además existe un foro en el aula virtual. Mientras ustedes más ingresen al aula virtual, mientras ustedes más se incorporen allí y revisen allí, puede ser que hay cosas que pregunten otras personas que usted no las había pensado y puede aclararle dudas inclusive de preguntas que hacen otras personas. Yo no tendría problema para un grupo de WhatsApp solamente para eso, pero es que ya existe el grupo de WhatsApp de la cohorte y ya está el aula virtual donde ustedes pueden participar haciendo preguntas en el foro de discusión. Grace, que ingresa permanentemente al aula virtual, puede plantear algo más. Bueno, yo opino que en un chat pues no es igual la discusión como podemos realizarlo en este tipo de encuentros. Creo que fluyen más la comunicación en este tipo de encuentros que hacerlo a través de un chat, ¿no? Sin embargo, igual, como dice la doctora, para cualquier duda ya existe el chat de la corte a la que ustedes pertenecen, está el foro. Pero creo que estas oportunidades son mejores, porque fíjense que podemos tener incluso la interacción de otro docente, como es la doctora Norbelis, que ella siempre da aportes bien interesantes y tiene experiencia haciendo trabajos de investigación en los últimos años, le ha gustado la revisión sistemática. Entonces, creo que este tipo de encuentros favorece más, los ayuda más. Sin embargo, igual seguimos abiertos a ayudar en lo que nosotros podamos entrar. Y la doctora Grace pues analiza la pregunta, cualquier cosa la discutimos después entre nosotras, no hay ningún problema. Pero si necesitan un grupo de WhatsApp para hacer eso, yo no veo problema. Sin embargo, creo que es un ingrediente más al que hay que al que hay que estar revisando permanentemente. Entonces, si ya existe un aula virtual y existe la posibilidad de mandar correo, de escribir en el foro chat o de escribir en el grupo que ustedes tienen, pues me parece que es como que agregar otra cosa adicional con la que habría que trabajar. Sí, y lo más importante es que aparte que estén en comunicación con nosotros, que tienen que estar en comunicación con sus tutores. Hay ciertas dudas y ciertos aspectos que tienen que aclarar con sus tutores que los va a ayudar a hacer el trabajo. Pero bueno, estamos por ejemplo, en algún momento el doctor Oscar me ha preguntado alguna cosa relacionada con una duda que le surge a alguno de los participantes de su trabajo de investigación. Porque realmente quien maneja los datos y la información de medicina fotónica es su tutor. Así es. Así es. Bueno, creo que no hay más comentarios. ¿Creen que lo podemos dejar hasta aquí o se necesita algo adicional? Bueno, yo creo que para cerrar recapitulamos las ideas principales. Seleccionen bien la línea de investigación, los que todavía tienen dudas. Vean los temas, lean como dice la doctora Norbelis. Investiguen cuál es el tema que les llama la atención.
planteen el trabajo, comuníquense con su tutor, sigan las indicaciones que se les dimos en la primera revisión formativa, allí están los que la doctora Tagliaferro fue muy específica en muchas correcciones, léanlas. Y bueno, cualquier otra de las dudas, pues aquí estamos nosotros. Por favor, recuerden los formatos, asentar bien las referencias bibliográficas. La rúbrica es fundamental. Y la ortografía y la redacción, que es yo creo que en todas las correcciones del ensayo se le sugirió, revise la rúbrica e incorpore los aspectos que no están presentes en el ensayo, considerando los aspectos planteados en la rúbrica. Palabras más, palabras menos, en todas las correcciones de los ensayos se hizo la misma observación, porque no consideraron los aspectos que se iban a evaluar. Si nosotros sabemos que nos van a evaluar si tenemos lentes o no tenemos lentes, y si tenemos lentes nos ponen más notas, yo me los pongo aunque sea de sol. Si me van a evaluar que tenga vestido, vale más que tener pantalón, me pongo el vestido. Y así sucesivamente. O sea, si ustedes incorporan todos los aspectos que dice la rúbrica, obtienen la nota completa de su trabajo en este nivel. Así es. Y suman los 30 puntos del primer nivel, o sea, que van a salir ganando. Sí, así es. Y bueno, los conectores, como dijo la doctora, revísenlo y tómense su tiempo para realizar el trabajo. Hay que leerlo varias veces antes de enviarlo. Y poco a poco, no tienen que hacerlo todo en un día. Así Pueden es. hacer un poquito, hoy revisan, mañana vean a ver si las referencias que bajaron son las adecuadas, dentro de 2 días leen todas las metodologías de esos trabajos, a ver qué de esas metodologías les puede servir a ustedes para hacer su propuesta, revisan la clase, escuchan la clase nuevamente, definen el tipo de estudio, identifican cuáles son los aspectos que debe llevar la propuesta metodológica según el tipo de estudio, y entonces empiezan a redactarlo. Eso los va a ayudar, el contrastar. Abren dos grupos de cosas en la computadora, tienen el aula virtual abierta con su clase, lo que les interesa lo toman, lo copian, cierran su aula virtual y eso lo ponen en una página al lado de la página donde van a trabajar, de manera que eso les sirva de guía. Aquí dice que debo hacer esto y eso es lo que voy a hacer. O sea, ahí está el camino está trazado, usted solamente tiene que tomar ese camino y usted decide si lo toma a pie, lo toma en bicicleta, en moto o en taxi. Usted decide, pero tome el camino, que ya se le está dando la ruta. Así es. Bueno, y quedamos atentas a cualquier pregunta o duda o inquietud que podamos ayudar. Muy bien. Bueno, buenas noches, un placer. Buenas noches, doctores, que descansen. Doctora Tagliaferro, buenas noches, doctores. Buenas noches. Un placer escucharla, buenas noches, gracias. a la doctora Zulay y un placer escucharte, Grace. Gracias, Norbelis, un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.